muchos más los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Y para seguir analizando y abordando estos resultados, nos vamos en vivo a Valencia. Nos contactamos con Daniel Iboscus, que es consultor político y que nos va a explicar quién ganó, quién perdió, porque los dos que escuchamos estaban hablando de victoria y también hablando del bloque rival. Daniel, te saludo, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Hay ganadores? ¿Hay perdedores? ¿Son algunos de los dos que acabamos de escuchar? Bueno, muy buenas tardes ahí en Uruguay. En primer lugar, es un sistema distinto, ¿no? Tenemos que entender que para poder analizar la elección española no lo podemos hacer con la lógica que lo hacemos en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile o los países latinoamericanos. Es un sistema parlamentario donde ambos festejos y ambos discursos, tanto el de Feijóo como el de Pedro Sánchez, están asociados a las expectativas que había generado esa campaña. Una campaña donde parecía que el Partido Popular llegaba mucho más, digamos, cómodo en cuanto a los escaños, cercano a los 160, y termina sacando algunos menos. Entonces, lo que es cierto es que el Partido Popular fue el más votado y Feijóo fue el más votado, y además fue el partido que más creció de la elección presidencial del 2019 a la de la fecha. El crecimiento grande en cantidad de votos y en escaños. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que le alcanza? No le alcanza porque no es lo suficiente para llegar al número mágico de los 176 escaños. Su aliado principal, que podríamos pensar desde el punto de vista ideológico, más de la derecha o más derecha todavía, el partido Vox es uno de los grandes, yo diría, derrotados de esta contienda electoral, con una caída muy importante en la cantidad de escaños que consigue y en los votos. En el caso de Pedro Sánchez, creo que da un discurso triunfalista, porque recordemos que el 24 de mayo había sufrido una derrota categórica en todas las elecciones municipales y de las regiones, y se creía que la diferencia iba a ser mucho mayor con el Partido Popular, y este escenario de mantener los votos del 2019 lo envalentonan a tratar de por lo menos desafiar y seguir peleando esta situación, a ver cómo se resuelve, ya sea políticamente, ya sea con una investidura, ya sea formando gobierno por parte del Partido Socialista o en una nueva convocatoria de elecciones. Y en este contexto con el que España llegó a estos comicios, ¿ves posible y ves probable que se concrete en los próximos días un acuerdo, ya sea de alguna forma o de la otra, o todo se encamina a una nueva votación? Yo creo que está todo trabado, pero la política es el arte de lo posible, y en estos días, estas 72 horas post-elecciones son claves para toda la negociación política, para plantear determinados acuerdos. Yo no daría por cerrado ni seguro de que va a haber próximas elecciones. Es una de las posibilidades firmes, ¿no?, que hay también sobre la mesa y que se analiza. Recordemos que las campañas son muy cortas acá en España, ¿no? Las campañas duran 15 días, tienen alta intensidad. Recorriendo algunos centros de votación en el día de ayer, notamos, ¿no?, que había concurrencia, que era fácil ir a votar, que había dos grandes vueltas, porque recordemos también que el Partido Popular, el segundo esquema de elección que hubo en el día de ayer es el del Senado español. El Partido Popular obtiene un triunfo con mayoría propia en el Senado, 120 a 70, no recuerdo el número exacto, pero pasa la mayoría también en el Senado. Por eso creo que el Partido Popular no pudo festejar su victoria, porque tal vez cantaron victoria antes de tiempo. O sea, les faltó capacidad de traducir esos resultados de una situación favorable, transmitirla como tal. Yo creo que hay cosas estratégicas, ¿no?, que movieron el voto, sobre todo en estos, como te decía, en una campaña muy corta, en algunos errores. Hay que analizar. Feijóo fue el único que no fue al debate, no participó del debate electoral. Hubo dos o tres cositas que podrían haber desmotivado, y por supuesto, algo que se ha quejado el Partido Popular en sus últimos actos de campaña ha sido la fecha escogida para las elecciones, en pleno verano, vacaciones, y un calor que les puedo asegurar que es bastante insoportable. O sea, que le dio rédito a Sánchez el reaccionar rápido y anticipar las elecciones luego de la derrota en las provinciales. Sí, sin ninguna duda. Él, después de las provinciales, todo el mundo pensaba ya en su salida y cuánto tiempo le quedaba. Y creo que esta jugada que hizo lo pone de nuevo en la escena y está peleando, ¿no? Está peleando y peleando, tratando de conseguir formar gobierno, tratando de conseguir buscar aliados, que tampoco creo
que sea tan sencillo. Y de hecho uno de los grandes argumentos discursivos y políticos del Partido Popular, y que lo ha repetido Feijóo en los últimos tiempos, es que no quiere quedar rehén de nadie. ¿Qué quiere decir quedar rehén? Es prácticamente parcelar el gobierno, es decir, voy sumando parlamentarios para que me voten y poder llegar con el apoyo a ser nuevamente presidente de España, y eso a cambio tengo que empezar a entregar. Serán entregar ministerios, hacer concesiones, y fue gran parte del discurso del Partido Popular a lo largo de toda la campaña electoral. Es muy difícil gobernar tratando de dejar contento a todos los sectores políticos para tratar de llegar. Y después, lo que también es cierto, ¿no?, es la legitimidad que por ahí para nosotros, con una óptica distinta, es difícil ver a alguien que sea presidente y que no haya ganado las elecciones en cantidad de votos ni en cantidad de representaciones, y tampoco que tiene una amplia minoría en el Senado. Pero bueno, como le decía al comienzo de la entrevista, es un sistema parlamentario, se discuten cosas diferentes y el escenario está totalmente abierto. De hecho, basta ver cómo llegó Sánchez al poder, ¿no?, con aquella moción de censura a Rajoy. Bueno, fue una gran jugada que hizo cuando Sánchez prácticamente estaba fuera de la escena electoral española. Ya lo daban todos salido de la escena, y a partir de ese desafío contra inclusive la voluntad en aquel momento de muchos sectores del partido que decían que prácticamente era tirarse al abismo tomar esa decisión, le termina saliendo muy bien, descoloca al resto de las fuerzas políticas, forma gobierno y se consolida como presidente de España. ¿Esperabas mejor votación del extremo izquierda? No, creo que Yolanda Díaz logró mantener, digamos, más que mantener, logró frenar una caída estrepitosa de Podemos, de la izquierda española, y eso es una muy buena noticia para Pedro Sánchez, porque digamos que está casi, quedó a la misma altura que Vox, ¿no? Con 30, bueno, ahí estamos viendo los números finales, 31 creo que termina siendo, y eso es importante porque es el principal aliado de peso específico real de Pedro Sánchez, ¿no? Se van a más de 150 votos, bueno, y a salir a buscar otros aliados, pero me parece que frenó la caída de algo que Pablo Iglesias no lo podía hacer, y de hecho terminaron muy mal. O sea que a esta altura vos no descartás que Feijóo pueda lograr un acuerdo que le permita formar gobierno. Vos no lo ves como algo lejano, improbable, en función de cómo quedó dividido el sistema electoral español en función de los resultados. Yo creo que ambos, tanto Feijóo como Sánchez aún habiendo perdido la elección, va a intentar formar gobierno. Feijóo, por supuesto, está haciendo lo suyo también. No lo descarto ninguna de las dos opciones, como no descartó una nueva elección en España, frente que, bueno, ya lo hemos vivido, ya ha pasado esto, y que haya que volver a elegir. Para terminar, Daniel, ¿te imaginas un sistema parlamentarista en América del Sur, en Argentina o en Uruguay? ¿Es aplicable? No, a ver, voy a empezar por Argentina. En Argentina ya te digo que no. Yo creo que en toda América, Latinoamérica, se necesitan liderazgos fuertes en las situaciones que nos toca vivir. Acá hay una cultura política de muchísimos años, de aceptar esto de los pactos, los acuerdos. Una vez, cuando escucha la discusión política española, dice, wow, si esto pasaría en Argentina sería un escándalo todos los días, ¿no? Hablar de pactos, de acuerdos, de entrega de ministerios, de compartir el poder, cosas que son claramente aceptables en un sistema parlamentarista, pero a mí me da la sensación, pongo el ejemplo en Argentina, pero lo podría repetir en la mayoría de los países, es que es demasiado complicado, y hasta te diría, imagínate, teniendo un sistema presidencialista. Voy a tomar dos ejemplos y dos casos concretos para responderte la pregunta. Miremos lo que hizo Pedro Castillo en Perú y Lasso en Ecuador. Y pongo los dos ejemplos porque uno es de izquierda y uno es de derecha. Y en ambos fracasaron, aún ganando en la segunda vuelta. ¿Cuál fue su problema? Que ambos tuvieron una primera elección, la parlamentaria, donde pusieron sus legisladores, Pedro Castillo en Perú con el 16% y Lasso con el 19%. No lograron construir consensos, mayorías, porque hoy la política la sociedad sobre todo, está líquida. Vivimos en la era de la inmediatez.
cambia rápidamente de opiniones, no espera 2 años para castigar un gobierno, quiere respuestas inmediatas. La pandemia hizo un cambio del comportamiento y la lógica ciudadana con respecto a la, yo le diría, paciencia o tolerancia con el sistema político. Y para eso se necesitan liderazgos fuertes, sin ninguna duda, y en esta etapa en la que nos toca vivir, mucho más. Además, imagínate como nenes con un trompo teniendo la herramienta de la censura a la máxima autoridad del Parlamento, tan al alcance de la mano como en el sistema parlamentarista, se les haría agua a la boca a la mayoría. No, yo creo que no estamos preparados ni hay cultura para eso todavía en nuestros países. Y vuelvo a decir, yo soy mucho más cercano a un sistema presidencialista que un sistema parlamentario que creo, me da la sensación que empieza a tener situaciones de un sistema con muchas complicaciones y tal vez con algunas cosas que van quedando viejas. Daniel Liboscus, consultor político, gracias por estos minutos con DNews, muy amable. Nada, muchas gracias a ustedes.